Y ahora, comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita. When the weather I'm simply not good.
Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es Sahasrara. Y para eso tenemos a nuestra colaboradora, Carmen. ¿Qué tal, Carmen Márquez? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantada de nuevo de estar con vosotros compartiendo este momento precioso. Hoy vamos a finalizar con el séptimo chakra, que es Sahasrara. Y es la escalera o el arcoíris de la luz de los chakras. Y es el último de la lista, o uno de los últimos. Tal vez tengamos una sorpresa en el siguiente programa. ¿Nos podrías decir algo sobre su símbolo y su significado en general? Pues mira, efectivamente Sahasrara es en la escalera de luz, en la escalera del arcoíris interno de luz, es el último de los chakras, que es conocido también como el chakra de la coronilla. Sahasrara en sánscrito nos viene a decir su significado, que es la costa más allá, conocido también como el loto de 1000 pétalos. Este digamos que sería su nombre más generalizado, más común, que es también muy bonito. Y estos pétalos cuelgan hacia abajo, es como una especie de bonete que está sobre nuestra cabeza y que cubre el portal del ser. Al igual que Muladhara, el chakra inferior que está abajo sería el portal de la tierra profunda, la puerta o la apertura hacia abajo que nos comunica con las energías telúricas, con ese chakra ígneo de la tierra, de este planeta vivo que nosotros, en el que nosotros estamos, ¿verdad? Pues Sahasrara sería la puerta o la apertura hacia arriba, la que nos comunica con las energías ya trascendentales o transpersonales, más allá de lo personal, o también conocida como las energías celestiales. Sobre sus pétalos están inscritas las 50 letras del alfabeto sánscrito, que se repiten 20 veces para sumar 1000, que es el número de pétalos que contiene este precioso loto blanco nacarado como una preciosa luna llena, cuyo resplandor iridiscente refleja todos los colores del arcoíris, de nuestro arcoíris interior, al recibir la luz de la conciencia. En el centro de este loto está el triángulo supremo de Kamakala, el que concede todos los logros. Qué bonito. Se cree que los rayos como de luna que irradian de este loto luminoso son el néctar de la inmortalidad. La propiedad de la conciencia prístina aquí, en este piso más alto del templo sagrado, representa a la sabiduría de la ley universal. Está relacionado también con la nota musical sí, que es una afirmación preciosa que nos acerca a ese sí quiero conectar con esta parte de mí misma, ¿no? Y su mantra semilla o su bija mantra es el sonido primordial de la creación no manifiesta o no manifestada de la que surge todo el universo, y es el Aum. Los textos hindúes pues varían considerablemente al describir el simbolismo en relación con este chakra sublime. Ellos apuntan a que sus secretos deben ser descubiertos, aprendidos y comprendidos a través de la vía meditativa. Muy, muy, muy interesante.
¿Esto tiene en nosotros algún tipo de manifestación a nivel físico? ¿Y cómo podríamos experimentar esta influencia? Pues mira, a nivel físico siempre digamos que se va a ver una plasmación, ¿no? Lo de arriba es como lo de abajo es como lo de arriba. Entonces, digamos que a nivel fisiológico, este chakra está muy relacionado con el sistema nervioso central, cuya parte fundamental es la médula espinal, esa elongación del cerebro, ¿no? Que es tubular y que transmite la información, recibe y transmite la información del cerebro y hacia el cerebro. ¿eh? Y del resto del cuerpo, es decir, es la conexión que hay del cuerpo con el cerebro y la vía de paso hacia un lado y hacia otro, ¿no? De todos la información que nuestro cuerpo tiene, ¿no? Y también se relaciona, por supuesto, con todos los órganos que se encuentran localizados en el cráneo, el encéfalo, compuesto por el cerebro, nuestro cerebelo y el bulbo raquídeo. Y también, pues, relacionado evidentemente con todos los órganos que controlan los sentidos. El chakra coronario realmente es un chakra que ya está como un poquito por encima de nuestro cuerpo físico. Él parece ser que por los videntes y también por las experiencias personales que se puedan tener, que se encuentra por encima de nuestra cabeza como a unos 10 centímetros, aunque nosotros su manifestación la vemos reflejada en nuestro cráneo, en esa apertura que hay al nacer, que es la fontanela, ese punto blando que de los bebés cuando somos bebés, ¿no? Cuyos huesos no están soldados todavía, y que en la tradición antigua de la India se cree que es para mantener esta apertura, para mantener la conexión con la fuente divina durante un espacio de tiempo, hasta que el espíritu ha entrado plenamente a formar parte del cuerpo del recién nacido. Y entonces, cuando comienza a endurecerse, alrededor de los 6-8 meses, y cuando queda entonces completamente cerrada, aunque siempre va a haber una memoria de esta marca. Digamos que nosotros tenemos dos marcas muy importantes. Una que es el ombligo, en que va a ser esa conexión de nuestra madre física y también símbolo de nuestra conexión con la madre universal, ¿verdad? Y va a ser el ombligo que todos tenemos, esa herida, esa cicatriz, por así decir, ¿no? Y después va a estar la fontanela. Entonces, esa marca también va a quedar y la vamos a notar fisiológicamente hablando muchas veces en el estado meditativo, cuando hay una cierta apertura o una cierta activación de este chakra, como un hormigueo. Es como si nos corrieran hormiguitas por esa zona de la cabeza. Lo vamos a notar. Ahí, es como unas descargas eléctricas muy suavitas. Que eso yo creo que todos los que practicamos meditación en algún momento lo hemos vivido. Entonces eso va a estar ahí siempre, siempre presente, ¿no? Y entonces esta marca va a ser un vínculo con la fuente de la creación, con la fuente divina, como le queramos llamar, ¿no? Que se va a mantener a lo largo de nuestra vida a través de este chakra de la coronilla. Si nosotros nos hemos preparado en el camino, si hemos trabajado nuestros distintos niveles de conciencia, si poco a poco vamos eliminando y conociendo y purificando y aprendiendo de todos nuestros bloqueos personales, podemos experimentar el espíritu mientras se encuentra en nuestro cuerpo. No olvidemos que nosotros somos seres espirituales encarnados en un cuerpo. Nosotros participamos del cuerpo espiritual trascendente como partículas pequeñitas manifiestas de eso mismo. Por lo tanto, siempre vamos a estar ahí conectados, ¿no?
Y entonces cuando verdaderamente podemos ser conscientes y podemos realizar esa preciosa obra alquímica de transmutación, ¿no? En nuestro propio Atanor, en nuestro propio templo, ¿eh? Conocida como la espiritualización de la materia, de la que me gusta hablar tanto. La espiritualización de la materia. Aquí es el momento en que nosotros nos damos cuenta de que nuestra materia tan maltratada, tan vista desde un punto de vista tan material, como algo que nos sirve, como algo que es denso, burdo. No. Nosotros, esta materia está formada por esas moléculas estelares. Somos células divinas, puesto que formamos parte de todo lo que es manifiesto. Entonces, ahora es cuando nos podemos dar cuenta de cómo el espíritu participa en nosotros, y es cuando entonces somos conscientes de lo espiritual que es nuestro cuerpo, ¿no? Y eso para mí es bastante importante. En otro sentido, también en este chakra volvemos a encontrarnos que la glándula pineal tiene un papel importante. Ya vemos que la glándula pineal es bastante interesante y también pues tiene una estrecha relación, esta vez especialmente con la hormona DMT que estuvimos hablando anteriormente, que es la conocida como la molécula de Dios o la molécula espiritual, y que es la que nos va a posibilitar esa conexión con la dimensión espiritual o supraconsciente, ¿no? Y que está estrechamente vinculada con todos los estados alterados de la conciencia, entre los que figura los estados alterados específicos de la meditación, que ya han sido considerados como tal, ¿no? La energía de este chakra, como vemos, nos lleva a comprender que es la frecuencia superior del cuerpo. O sea, hablamos a nivel energético, el cuerpo es pura energía, la materia es energía, ¿verdad? Entonces, esa frecuencia superior de nuestro cuerpo físico, y que todas las personas podemos acceder a ella a medida que vamos desarrollando nuestra realidad espiritual, lo que nos hará pues tener cada vez menos problemas de desequilibrio energético. Evidentemente, el desarrollo de nuestra realidad espiritual es poco a poco, es un trabajo, como yo siempre digo, que es arduo, que requiere mucha atención, que requiere mucho tiempo, que no es de un día para otro, que nadie te da y por lo tanto nadie te puede quitar. Eso es buenísimo, porque cuando alguien te da algo, a lo mejor puede creerse en el derecho de como te lo he dado, te lo quito. No, aquí estamos en otro ámbito donde es personal e intransferible, como los cheques. Esto es un trabajo de toda la vida. Y es un trabajo, como yo digo, es una aventura preciosa. ¿Qué mayor aventura hay que el conocer todas las dimensiones de nuestro ser, ¿no? A mí me parece tan hermoso, tan bonito. Me parece que es una cosa totalmente mágica, ¿no? Muchas veces creemos, está como muy generalizado, que este nivel de conciencia pertenece solo o es solo para los elegidos, los maestros, los evolucionados, los santos. Pero yo personalmente creo que esto no es así. Esto pertenece a un ámbito de la vida del ser humano, al que todos podemos aspirar y experimentar, puesto que forma parte de nosotros. Si está en nosotros, en nuestra estructura esencial, quiere decir que forma parte de mi verdadera naturaleza. Entonces, igual que evidentemente una persona ha podido llegar a ese grado evolutivo, yo siempre pongo el ejemplo de los grandes avatares, ¿no? Son grandes maestros. Por ejemplo, vamos a hablar del típico oriental Buda y del típico occidental Cristo, ¿no? Que son los dos títulos que se le dan cuando ellos se realizan. Entonces, ellos simplemente vienen a decirnos, si yo he podido, tú puedes.
Así, de fácil. O sea, no hay más. No hay más. Es así de fácil. Entonces, nada ni nadie nos podrá impedir tener una experiencia cumbre que nos haga recibir esa visión divina, que es una gracia, es un regalo, es un don que se nos da. Y una vez que esto nos sucede, nuestra vida cambia para siempre. Esta experiencia podrá ser espontánea, podrá ser breve, podrá ser, y lo es, pasajera, pero siempre perdurará en tu corazón como un encuentro con la eternidad, y te agarrarás a ella como única guía. Entonces, una persona que se haya realizado, suponiendo que las haya, ¿no? Evidentemente, pues podrá estar permanentemente en ese estado, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que las personas normales y corrientes tenemos atisbo, tenemos visiones que nos acercan a esta realidad. Podrá ser cortita, pero profunda, y eso ya te deja una experiencia totalmente maravillosa. Tienes toda la razón con eso, el impacto que da, ¿no? Esta experiencia y tal impacto, ¿no? Que desde una perspectiva psicológica nos influye. ¿Cómo serían las influencias de Sahasrara en el plano emocional? Porque al tener un impacto tan potente en nosotros debe de afectarnos, ¿no? En este plano. Claro, nosotros somos seres holísticos, a nosotros todo nos va a afectar en todo. Eso es, por supuesto, siempre creo yo que es así, ¿no? Entonces, a medida que nos vamos dando cuenta, a medida que vamos tomando conciencia de este chakra y nos vamos sintiendo pleno de energía, podemos verlo reflejado de esa forma, una energía que nos sustenta, una energía vital que te hace sentir como más vivo, más implicado en todo y con todos, ¿no? También se muestra que te sientes como en un estado más sereno, donde logras vislumbrar esa paz interna, que te hace sentir mucho más feliz, más en calma. También se desarrolla una gran fluidez con la vida, donde todo lo empiezas a ver como un evento de la divinidad. Eso es muy bonito porque parece como que la realidad se muestra con otros colores, con otra llena de vida. Vas paseando y ves los árboles no como un tronco lleno de hojitas, sino que ves ese ser vivo que está acompañándote en tu caminar. Ves incluso como sus hojas a tu paso te acarician o se mueven. Notas los pájaros que circulan, que vuelan alrededor tuya con esa sincronía, con esa inteligencia, ¿no? En fin, es como si vieras el mundo con otros ojos, realmente, ¿no? Y ante también cuando este chakra se va activando poco a poco, vamos profundizando más en nuestro cuerpo emocional, y entonces puede ser que sintamos que las dudas que tenemos con respecto a nosotros se van como desvaneciendo, ¿no? Le vas quitando como importancia a todas las cosas, ¿no? Vas teniendo un nivel de certeza interior mucho más grande, ¿no? La certeza que deviene de tu profundidad, de ti misma,
y que te hace ver con evidencia muchas cosas que antes no eras capaz de ver, ¿no? Por ejemplo, tus emociones se manifiestan de otra forma. No quiere decir que no te enfades, no quiere decir que no estés triste, las emociones son las emociones, pero es de otra forma. Es como mucho más tranquilas, incluso las detectas y nada más que te das cuenta que eso es precioso, que antes no te dabas cuenta, pero ahora sí te das cuenta. Y entonces eso es una maravilla, aunque te des cuenta de tu emoción que te haces hacer o decir una cosa que no es la adecuada, pero al darte cuenta es como si se te quitara un velo. Entonces, como de pronto tú dices, ¡buah! Estoy errando, estoy equivocada, y sonríes. Y entonces el enfado parece como que se diluye, la tristeza se danza en ti sin ninguna frustración. Entonces se van modificando esos estados emocionales a un nivel mucho más tranquilo. Yo sobre todo veo esa equidad, en esa serenidad que te hace vivir la vida, la verdad, muchísimo mejor, muchísimo más cómoda, ¿no? Y vas viendo todos esos engaños mentales que cubren muchas veces tu realidad y que ahora de pronto te das cuenta y tú dices, pero ¿cómo yo he podido ver esto de esta manera? Eso es maravilloso. No es lamentable, no decir, oye, no, eso es maravilloso. Decir, bueno, pues entonces a partir de hoy voy a intentar enfocar mi vida con esta evidencia, con esta certeza, con esta forma de ver distinta que me hace sentir muchísimo mejor, ¿no? Porque es que el contacto con la divinidad, con este plano nuestro, más allá de nuestra persona, nos hace sentir muy dichosos, nos hace sentir felices y nos hace emanar esta dicha y esta felicidad que intentamos compartir con los demás, ¿no? Y que nos va llevando cada vez más la experiencia de este plano que es puro amor, a sentir ese amor incondicional en ti mismo, a romper esas barreras, esos límites de tú y yo y el mundo. Y entonces te haces como mucho más íntegro con los demás, más integrado sería la palabra correcta, más integrado con los demás y con el mundo, lo cual pues es maravilloso, ¿no? Entonces yo siempre digo, no es fácil, pero sí es posible. Estás en todo lo correcto. Es posible. Y como has comentado, ¿no? Nos decías antes, esto tiene también entonces en el plano mental una influencia bastante importante, ¿no? Pues sí, lógicamente todo esto, todas estas influencias de este encuentro que se da en este plano de conciencia, en el plano mental, por ejemplo, pues podíamos ver cómo cuando se van disipando todas las dudas, cuando ya no caemos tanto en las trampas de los velos de Maya, de la ilusión de Maya, pues vamos experimentando una gran lucidez. Vemos las cosas como dicen en el budismo, ¿no? Como decía Buda, o sea, tal como son. Eso es muy importante porque ya dejan de ser tal como yo creo que son. Eso es un paso maravilloso. O sea, porque te hace tener una amplitud tan grande de la visión del mundo, en darte cuenta de que la vida no es como yo creo, sino como es, porque el como yo creo nos pertenece a todos. O sea, como tú crees, como el otro crees, Entonces ya eso se va como borrando y intenta verlo tal como te presenta la vida, la experiencia. Intenta alejarte de tus condicionamientos, que te aleja cuando los vas conociendo, ¿no? Evidentemente, con los condicionamientos con los que tú ves las vidas. Yo siempre digo, esas gafas que nos ponemos, que si estoy en verde, lo veo todo verde. Si estoy en rojo, lo veo todo en rojo. Si están en marrón, lo veo todo marrón. Pues las gafas hay que quitarle los cristales. Y entonces cuando tú le quitas los cristales, ves las cosas como son, no como tú quieres que sean. Y eso es muy importante, ¿no? También hay una cosa muy bonita que empieza a vislumbrarse en este plano cuando
tienes conciencia un poco más profunda, ¿no? Y es que se van comprendiendo las razones últimas de nuestra presencia en la Tierra. Esa gran pregunta que todos nos decimos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida en esta manifestación? Eso es muy importante y eso solo lo puedes encontrar tú. Nadie más, nadie más. Tú eres el que tienes que darle el sentido a tu vida. También, por ejemplo, vamos perdiendo miedo a la muerte, porque tú vas comprendiendo que ya claramente este cuerpo tan valioso para esta experiencia es un préstamo que nos han dado de quita y pon. La conciencia va a estar siempre, pero los trajes van desapareciendo. Como digo, la gran conciencia se pondrá los trajes que quiera. Pero lo que yo tengo que comprender es que el traje que ahora mismo viste mi conciencia es perecedero. He nacido y me voy a morir, .com. No hay más. Y entre medio, como se dice en yoga, tú naces y das tu primera inhalación. Mueres y das tu última exhalación. Y entre medio, las respiraciones que te toquen. Tenemos un número de respiraciones. ¿Cuántos son? Pues no lo sabemos. Pueden ser 5, pueden ser 20, pueden ser 1000, pueden ser 200.000. Lo que te haya tocado en la tómbola, como yo digo, es lo que tiene. Es muy bonito, ¿no? Y entonces, claro, eso te va haciendo, primero, que cuando tú conectas con esta dimensión, tú te das cuenta que es una dimensión que va mucho más allá. Cuando experimentas alguna vez, como he dicho antes, aunque sea brevemente, este plano, a ti se te aligera mucho la cosa. Entonces tú sabes que la muerte no existe, que simplemente es un cambio. Bueno, la muerte en sí misma implica cambio, transformación, no es otra cosa más. Entonces sí existe como cambio, pero sabiendo que lo que muere es lo único que tiene que morir, que es lo perecedero, y después lo eterno. Eso siempre ha sido, es y será, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahí también son grandes influencias. Normalmente en este plano nos encontramos siempre con las ideas que atañen a Dios, al Ser Supremo, a la fuente, a la conciencia, como se les quiera llamar, ¿no? El ser primordial, que atañen también al mundo espiritual. Es decir, que entre mi plano humano y el plano trascendente o divino hay manifestación. Esto entra ya dentro del ámbito tan personal, ¿no? Como el contacto con los seres espirituales, que en todas las tradiciones se hablan de ellos. Y muchas personas pues los experimentan. Los seres espirituales, mediadores, guías, maestros de luz, ángeles, arcángeles, se les llama de muchas maneras, pero pertenecen a este mundo también. Y es a través de Sahasrara que nosotros podemos conectar con ellos. Digamos que son los intermediarios, los que desde nuestra naturaleza más humana nos van mostrando la naturaleza más espiritual a la que podemos llegar hasta el contacto íntimo e integrador de donde viene todo, que es lo divino, ¿no? Entonces ahí también entraría en esta esfera. Y también, por supuesto, ahora sería nuestra relación con todo esto. Nuestra relación con lo divino, nuestra relación con estos seres, pues entraría dentro de este plano mental, ¿no? Entonces, pero también con esto hay que tener mucho cuidado porque hablamos de Dios. Esa palabra algunas veces es muy dificultosa porque, claro, nosotros estamos muy condicionados por la palabra, el concepto de Dios. ¿A través de qué? Pues a través de los adoctrinamientos religiosos. Entonces eso hay que tenerlo muy vigilados.
¿Por qué? Pues porque estos adoctrinamientos nos pueden volver ciegos, ¿verdad?, a la conciencia intuitiva que este chakra nos muestra, puesto que son o llegan a ser velos de la ignorancia, que sería uno de los tóxicos o de la parte más negativa de este chakra, la ignorancia, en que en el gnosticismo le llamaban la gnosia. Entonces, estas creencias sagradas, que como vimos cuando estuvimos hablando del ego espiritual, va a tener muy vigilada y controlada, porque le encanta, estas creencias son difíciles de cuestionar, no quieren que sean cuestionadas, pero lógicamente una persona que va en busca de la verdad no tiene más remedio que hacerlo. Es sumamente importante, porque si queremos verdaderamente desentrañar el misterio y la verdadera naturaleza del ser esencial, tenemos que indagar. Vishara. Igual que está la ignorancia, hay una característica primordial de este chakra, la sabiduría, el conocimiento profundo, la gnosis. No estamos hablando de conocimiento intelectual, sino de esa sabiduría que viene precisamente de una forma intuitiva, directa, sin intervenir para nada como yo digo, el cerebro prefrontal, nada de eso, viene directamente, es un conocimiento directo. Y entonces esta sabiduría se muestra como o nos hace sentir que nosotros verdaderamente somos canales, instrumento de ella. En el gnosticismo recibía un nombre muy bonito que es la Sofía, la sabiduría divina. Por eso se nombra también en el Génesis, y Dios creó el mundo con sabiduría, con Sofía. Después, posteriormente, por desgracia, se le borró el rostro femenino a Dios y se le nombra siempre como Él. Y ella desapareció. Pero Sofía es el rostro femenino de lo divino, ¿no? Y nosotros, al hacernos instrumentos, canales, podemos manifestarla, podemos realizarla aquí y ahora. Como decía también el Cristo, el reino está aquí. Yo añadiría, el reino está en ti. El reino está en ti, dice ese gran poeta, teólogo y filósofo del siglo XIII, Rumi, ¿no? Su nombre abreviado, dice una frase que a mí me gusta mucho: me fui a buscar a Dios y no encontré nada. Me fui a buscar a mí mismo y me encontré con Dios. Tienes toda la razón. Y todo esto que estamos hablando nos va acercando cada vez más a las influencias que tiene Sahasrara en el plano espiritual. ¿Qué podrías decirnos sobre ellas? Pues mira, yo creo que no hay palabras con las que se pueda expresar o describir el encuentro y la fusión con la divinidad. Esto pertenece al ámbito personal e íntimo de cada persona, y cada uno tiene su camino, su forma de acceder a ello. Tenemos que ser conscientes, y esto es muy importante, de que esto no se hace por parte del ego, por su voluntad, sino que tiene que haber una total entrega, un dejarse hacer por la voluntad divina, para poder así recibir su gracia, ¿no? Cuando hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?, que cuando se ha querido transmitir o hablar de estas experiencias, siempre ha sido a través del lenguaje del alma, del lenguaje de los pájaros, les decía Rumi también, ¿no? ¿Cuál es este lenguaje? Los símbolos, la poesía, las metáforas.
Todo esto para intentar explicar esa gran dicha, esa intensa dicha que desde el lenguaje común no se puede abarcar. Es muy difícil. Y de esto tenemos ejemplos, pues los grandes místicos, tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? Pero todo lo que se diga de este plano espiritual nunca será suficiente. Siempre habrá más. Pero sobre todo habrá tu experiencia personal, que es la única válida para ti. Dice Ramana Maharshi: ¿cuál es el camino de la verdad? Eso nadie puede decírtelo. Tiene que ser encontrado por ti mismo, por cada uno, investigando paciente y heroicamente a solas y sin desfallecimientos. Hay que encontrar primero lo que uno es, y entonces se encuentra el camino de Dios, la verdad, pues Dios está en nosotros mismos y no en otra parte. Hay también una frase muy bonita del Cristo que dice: solo la verdad te hará libre. Entonces vemos cómo está recogido de muchas formas y de muchas maneras, ¿no? Entonces vemos que la sutileza de este chakra pues va más allá del ámbito común, ayudándonos a ser conscientes de que la manifestación del espíritu está en todo. Hay una frase griega muy bonita: en topan, todo es uno. La energía sutil y sublime de Sahasrara nos ayuda a trascender los niveles de conciencia ordinarios para conectar con otros extraordinarios, mucho más profundos y mucho más espirituales, que son conocidos de muchas maneras. Se les nombra de muchas formas, como Turiya, Moksha, Nirvana, Samadhi, iluminación o pleroma. ¿Y cómo podemos acceder a este plano del ser? ¿Y cómo podemos acceder a este plano del ser y conocerlo o reconocerlo? Pues mira, hay un espacio íntimo y sagrado donde esto puede suceder, donde puede manifestarse, donde puede ser experimentado vividamente como una realidad. Y ese espacio íntimo es el silencio interior, donde también hay una forma de conversación. Es en este silencio profundo donde el sujeto y el objeto se funden, donde ya no hay dos, el que busca y lo buscado, solo uno, que es lo encontrado. Y entonces tú simplemente eres un vacío lleno de absoluto. La conciencia, más allá de la forma, del nombre, más allá del pensamiento, más allá de los conceptos del ser y del no ser, se sumerge en el mar impenetrable de la luz clara del vacío a través del portal del ser, Sahasrara. A medida que integramos estas experiencias sublimes, comenzamos a identificarnos con la totalidad que vive a través de sus múltiples partes. Fijaros qué bonito, la totalidad que vive a través de su multiplicidad. El cuerpo individual se convierte en un holograma consciente del universo. Y entonces no se puede hacer nada más que ser, dejando que el flujo de la creación circule sin obstáculo. Esa es la entrega. Eso es el dejarte hacer. Eso es el hágase en mí tu voluntad. Entonces, llegado a este punto, nuestra esencia
nuestra chispa de luz materializada en mí, ahora y aquí, nuestra alma se vuelve inmortal, en el sentido de que participa de su naturaleza absoluta, al convertirse en una expresión individual de todo lo que es. Entonces entramos en una vida que es totalmente diferente, que está totalmente al servicio y en cooperación con las fuerzas universales, con las fuerzas cósmicas. Hay una frase también muy linda, muy cuántica, como yo digo, que dice: nuestras almas son meros parpadeos de partículas de ondas subatómicas en la matriz cósmica. Muy bonita. Entonces nosotros hemos proyectado sobre el concepto de alma algunos de los atributos de nuestro cuerpo más sublime, de este cuerpo de luz, llamado también el cuerpo búdico o llamado también el cuerpo crístico, que es el estado de ser conciencia dicha y que como tal es inseparable de aquello que es eterno e inmutable. Mira, hay un mantra muy, muy bonito, muy interesante, muy conocido, que expresa muy sutil y profundamente las cualidades del ser, del yo soy, de la verdad eterna, de para Brahma, lo no manifiesto, de lo que surge de Brahma, lo manifiesto, y que se expresa como la realidad suprema siempre presente. Sat Chit Ananda. Yo soy existencia, conciencia y gozo. Sat Chit Ananda. Yo soy existencia, conciencia y gozo. Muy, muy bonito y muy, muy potente. ¿Podríamos finalizar con una pequeña meditación para alinearnos con este nivel de conciencia tan especial y sublime? Claro que sí. Como siempre recuerdo, ¿vale? Aquí lo hacemos muy sintetizado. No tenemos tiempo, pues ya sabemos que la práctica de Anapanasati, de las respiraciones conscientes, que es lo que nos induce a un estado de calma, lo que nos va haciendo que nuestros pensamientos cobren menos atención en nuestro campo de la conciencia. Eso requiere su tiempo, ya sabemos que 15 o 20 minutos como mínimo podemos tardar en poder llegar a un estado de calma interna, para poder establecernos en el silencio interior. Requiere esa paciencia, como decía Ramana Maharshi, o sea, requiere esa dedicación y esa paciencia. Entonces, cuando queramos entrar en este estado de profundidad, no hay que tener prisa, no hay que verlo como una tarea a hacer, sino como una experiencia a tener, que algunas veces sucederá y otras veces no. Entonces no pasa nada, si es que no tenemos otra cosa mejor que hacer. O sea que es por eso es tan importante dedicarle su tiempo, y no necesitamos de un lugar concreto ni una postura concreta. No, tú puedes estar dando un paseo por medio de la naturaleza, que es bastante influenciable para este estado de conciencia, nos ayuda mucho, y puedes encontrar ese momento de calma que te hace ver con claridad y penetrar en este estado de profundidad, ¿no? Entonces, pues eso digo, no tengamos nunca prisa, dediquémosle siempre sin expectativa. Habrá veces que sale, cuando veas que no sale te levantas y lo dejas. Ya volverás en otro momento, y de pronto descubres que cuando menos te lo esperas, cuando estás con esa entrega, con esa deseosa de esa experiencia, pero libre de expectativas, que es muy importante, libre de expectativas, entonces puede surgir. Y además no importa que sea un segundo, el tiempo no existe en este ámbito de conciencia, ni en ninguno. El tiempo es una creación de la mente inferior. Entonces no hay que preocuparse, como yo digo, don't worry, be happy, ¿no? Entonces solamente dedícate un tiempo a cultivarte,
profundizar en estos estados que te pertenecen por derecho propio, a ir reconociendo tu propio arcoíris de luz, tus diferentes estados de conciencia, como hemos ido nombrándolo en esa escala musical o en esa escalera de color, y poco a poco todo sucede porque estamos preparados para ellos. Estamos preparados para el contacto con estos ámbitos tan profundos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una práctica que nos puede servir un poquito de orientación, simplemente, como hay otras tantas, muchas, ¿no? Y sobre todo, como a ti te salga, porque igual que esta meditación, pues a mí me ha surgido, pues a lo mejor tú estás un día sentada o sentado tranquilamente y te surge a ti una práctica que te hace conectar con este ámbito de tu ser, ¿no? Entonces, como siempre, adoptamos una posición cómoda y estable. Ponemos nuestro cuerpo con la columna erguida para que la energía fluya por ese canal interior que nos conecta y que nos abre con el portal del ser. Cerramos nuestros ojos como gesto o señal de que vamos a adentrarnos en nuestro mundo interno, desde que ya no nos interesa nada de lo que suceda afuera. Ahora toda nuestra atención está dirigida a lo que sucede dentro. E inmediatamente tomo conciencia de mi respiración y fluyo con ella durante unas cuantas respiraciones, haciendo esa práctica tan bonita, tan sencilla de Anapanasati. Inhalo, exhalo conscientemente, dándome cuenta de cómo el aire entra cargado de energía vital, de prana, y sale por mis fosas nasales. Inhalo, exhalo, tranquila y suavemente, adaptándonos poco a poco a ese fluir natural de mi propia respiración. El aire entra, el aire sale, y poco a poco mi cuerpo-mente se va inundando de calma, se va aflojando, relajando, soltando todas las tensiones. Inhalo, relax, y exhalo, dejando expandir mi cuerpo, mi mente. Relax. Relax. Lleva ahora toda tu atención al entrecejo, Ajna Chakra, que es la llave que abre la puerta a otra dimensión de tu conciencia. Y visualiza, imagina que frente a ti hay una preciosa bola de energía radiante, como una resplandeciente luna llena nacarada, iridiscente, que brilla reflejando todos los colores del arco iris. Es la luz de la mente, es la luz de la conciencia. Poco a poco
vas viendo como todos los colores luminosos se van mezclando, como danzando se entrelazan unos con otros hasta convertirse en una radiante luz pura y cristalina que brilla sobre tu cabeza y de la que sale un precioso rayo que llega hasta ella, derramando sobre tu loto de 1000 pétalos su néctar de sabiduría y gozo, y penetrándolo desciende poco a poco a través de todos tus chakras, inundándolos de su luz clara, y a su paso se van recargando, se van moviendo como preciosos remolinos que giran y giran, activando toda tu energía interna y dando lugar a un resplandeciente arcoíris interior que inunda todos tus cuerpos, llenándolos de luz. Eres un ser de luz y sientes que yo soy luz, que en mí hay luz y que soy capaz de dar esta luz al mundo, viendo cómo sale por todos los poros de mi piel esta preciosa luz, sintiéndome una con todo. Esta luz iridiscente sale entonces como un potente chorro de energía por tu coronilla, que explosiona en infinitos puntos de luz que inundan todo el espacio vacío e infinito, donde te sientes que eres una estrella, una chispa de luz, llena de paz, de serenidad y envuelta de un silencio y una quietud que te hacen sentir en una total plenitud. No eres nada y sin embargo lo eres todo. Simplemente eres un vacío lleno de absoluto. Namaste. Muchísimas gracias por la información y por esta fantástica meditación que ha sido muy, muy bonita y muy potente. Pues gracias, Carmen. Esto nos lleva al final de nuestro programa y, como hemos comentado al principio, al final del 7º chakra. Bueno, pues sí, a mí me gustaría finalizar este viaje interior, ¿no? Pues con lo que se conoce como el 8º chakra, que a fin de cuentas es nuestro aura. Entonces, pues me gustaría pues terminar con ese colofón, o sea, de ver cómo ahora todo esto se puede trabajar también con ese campo que nos envuelve. Animo a nuestros suscriptores a que practiquen la meditación y hayan aprendido bastante con toda esta escalera de colores, y también que vengan a escuchar el siguiente programa, el cual va a ser bastante interesante también, el conocer nuestro campo de aura, ¿no? Y cómo verlo y cómo trabajarlo, ¿no? Algo que añade también a lo que es a esta fantástica escalera. Y bueno, esto nos lleva a seguir inmersos en nuestra dimensión insólita.
the wonder and the wonders a drip of water falling from the sky. I wanted to play. I wanted to play. I wanted to play. I wanted to play. If you love me, let me know. I say I go. If you love me, let me know. All the wonder. You don't have wonder. And the wonders the wonders that the wonders of our love, the wonders of the wonders of the wonder. The wonder of grandmother's hands praising for life. High up in the air, a grandpa holding on strong to the truth as he did break the earth. The first wonder of the world, an egg spinning off its axis, blackness illuminated, blackness. We have been here before. We are always returning. The essence, the roots. We are the wonder. Wake up to the wonder. That is the wonder. If you love me, let me know. It's a wonder, it's a wonder that I'm in until the end of my life, and I become a part. I
become a part of the wonder. Sigh, another toothless wire, a horror from the sky, a tin scarabee. When the awful edge within, the shameful pitch of sin, the damage of a word. The bully has a stick. He makes you hear the click, the cocking of the air. Bang, bang, smell is in the air. Some smoke to clear the air. The fridge is getting full. There's no safety in a beat. Not here, not safe. There's no safety in a beat. Not here, not safe. Ooh-wee. Ooh-wee. Piece by piece, lump by lump, brick by brick, dust by dust, bone by bone, wall by wall, street by street, home by home. Tick. Bang. Bend. This hell must surely end. These men must surely stop. A rhythm without end. There's no safety in a beat. Not here, not safe. There's no safety in a beat. Not here, not safe. Ooh-wee.
Sing the song. Lady Day, sing the song. Sing the song. Let them know, let them know. Sing the song and let them know. Smooth sailing on your last breath out of here. It was beautiful. Hold this fearless home in your lap and raise it up to be everything your pain doesn't allow you to be. I feel barely woke. Just need to wake up. Wake I feel barely woke. I feel barely woke. Yeah, I'm lost again. Giving up hope. I could really use a win. I could really use a friend to pick me back up again. To tell me that it's not the end. To tell me that it's not the end. Too much surveillance on me. Cameras, they zoom in on me. Too much surveillance on me. Cameras, they zoom in on me. I feel barely woke. Just need to wake up. Lost in the world, feel like I'm lost in a dream. Can you tell me what it all really means? Will we ever reach our dreams? To get shot by a cop or fiend, I don't wanna die today. Gotta find another way, all eyes on me, I won't run away. I got something to say. Yeah. I could really use a win. I could really use a friend to pick me back up again. To tell me that it's not the end. It's not the end. Tell me To tell me that it's not the end. It's not the end. I feel barely woke. Cut the bullshit. I'm running for orbit. Let me spit my shit live from the pulpit. We all been wrong, you know the song, I see you singing. You know the hate, you know the hate, I see what you're thinking. Every 9 seconds, a woman's life is shrinking. Y'all not hearing me, but they always asking me. And my answer's always fuck this, fuck that, no you can't cancel me. I'm the center of the entity, they gave you life. I'm the ceremonial knife. I can shift this shit, I can lift this shit, I can last all night. I'm the holder of light. I can heal this shit, I can lift this shit, levitate this shit, make a portal of light. Keep it sound so bright. If only we could wake up with a little more urgency. If only we could wake up with a little more urgency. State of emergency. But I feel barely woke.